Uno de los factores claves en marketing que ha incidido de manera directa en el logro de los objetivos organizacionales es el de la logística. Sobre el tema se han escrito muchos tratados, se han hecho muchas investigaciones, ha corrido ríos de tinta para hablar de la logística. Sin embargo, aún hay algunas imprecisiones a nuestro juicio sobre lo que es la logística. ¿Sabemos realmente en qué consiste? ¿Sabemos cuál es su función? ¿Conocemos cuáles son sus componentes esenciales? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Desde nuestros inicios en este canal, hemos venido insistiendo en que el marketing es un proceso, y un proceso social. Y como todos los procesos, tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. En el caso del marketing, una de las características fundamentales de este proceso es que el punto de partida es el mismo punto de llegada. El punto de partida es el consumidor y el punto de llegada es el consumidor. Y decimos llegada solo por ejemplificar un poco cómo es un proceso, pero porque ahí reinicia el proceso. Eso es un ciclo permanente. Ese proceso entonces inicia con el estudio, con el análisis, con la interpretación de las demandas, de las necesidades, de los requerimientos del consumidor. Hay una serie de etapas que suceden y el ciclo vuelve otra vez al consumidor en la forma de los productos que él demanda y que nosotros prometimos entregarle. En este ejercicio de saber qué quiere y entregarle lo que el consumidor quiere es donde aparece la logística. Y aparece la logística de diferentes maneras, pero sobre todo en el marco de los canales de distribución, en el marco de la P de plaza, de la distribución, que entre otras cosas es la única de las P's que tiene un impacto verdaderamente de largo plazo, como lo hemos dicho en este programa y en este canal. Esta distribución tiene dos características, una que es conocida como la distribución comercial y otra la distribución física. Esa distribución comercial tiene que ver con los canales de distribución o con los agentes distribuidores. Mientras los canales de distribución obtienen ingresos por margen, es decir, adquieren los productos a un precio y los venden a otro, los agentes ganan por comisión, sea una comisión en efectivo o en porcentaje de la venta. Los canales de distribución entonces, como su nombre lo indica, distribuyen los productos desde que salen de la fábrica hasta el consumidor final. Y decimos productos de una manera genérica, pero realmente los canales de distribución están concebidos para los bienes, porque los servicios, también lo hemos afirmado varias veces, no tienen canales de distribución. A veces se confunden esos canales con los agentes vendedores. En la industria turística, por ejemplo, se habla de agencias mayoristas de distribución, y realmente son agencias mayoristas desde la perspectiva de las ventas, porque el canal lo que hace es que un trabajo llevando los bienes de un lado a otro hasta que llegan al consumidor final. Eso es lo que conocemos como distribución comercial. Pero para lograr estos propósitos
de acercamiento de estos productos, logrando muchos beneficios para el consumidor final, es necesario desarrollar un conjunto de operaciones, un conjunto de actividades que se enmarcan en lo que se conoce como la distribución física o la logística. Algunos investigadores las han denominado de manera, a veces incluso reiterativa, logística de la distribución física. Y sobre ello se han hecho múltiples investigaciones y parte de ellas las voy a compartir ahora. Pero digamos que los bienes son fabricados y esos bienes en un, digamos, circuito normal, estándar, por decirlo así, de distribución esos bienes salen de la fábrica, pasan al mayorista, del mayorista al minorista, del minorista al detallista. Por diferentes circunstancias, obviamente la empresa fabricante se los puede entregar no al mayorista, sino al minorista, o a veces al detallista, o a veces directamente al consumidor final. E incluso los minoristas se lo pueden vender también directamente al consumidor final. Es decir, hay una gama múltiple de interacciones entre los diferentes canales. Pero para lograr hacer este trabajo de movilización de los bienes a través de esa cadena, se requiere la logística. Y la logística es ese conjunto de operaciones, ese conjunto de actividades, ese conjunto de procesos que van haciendo que los bienes vayan circulando a través de los canales de distribución hasta llegar al consumidor final. Y eso se traduce en su objetivo principal, que no es otro más que el de mejorar el servicio al cliente, no al cliente final, sino al cliente intermediario, es decir, entre negocios, en el famoso business to business, B2B. Entonces la empresa fabricante se tiene que asegurar que está satisfaciendo a los que siguen en el canal, a los que siguen en el flujo, en el proceso. Y ese es en el fondo el trabajo de la logística. Es decir, hacer que los productos lleguen en las condiciones, en los momentos, en las circunstancias que el consumidor final requiere. Eso es lo que en el fondo hace la logística. Ahora, si eso es lo que hace, pues imaginemos que a mayor número de canales, mayor número de logísticas, digámoslo, y en consecuencia mayor el precio final. Eso incluso ha destapado debates que abordaremos en otra ocasión, si hay que en consecuencia eliminar esos canales y esas logísticas para que el precio de los productos baje. Lo discutiremos después. Por ahora nos interesa entonces que entendamos el rol de la logística, que no es otra cosa más que el de ir acercando los productos hasta el consumidor final. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que componen la logística? El primero de ellos, como todo lo podemos suponer, si estamos hablando de movilidad y movilización de los bienes, pues el proceso básico es el del transporte. Necesitamos escoger el transporte, pero con algunas precisiones. Todos sabemos que hay transporte terrestre, en carreteras o en ferrocarriles, hay transporte fluvial, por ríos, hay transportes marítimos y transporte aéreo. Digamos que uno puede decir que en términos generales el más barato es el transporte fluvial, incluso el ferrocarril, y que el más costoso es el aéreo. Sin embargo, no es así tan absoluto en el marketing. Desde la perspectiva logística, hay dos elementos que hay que considerar para cuál de los diferentes transportes utilizar. El primero de ellos es la naturaleza del producto. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, usted quiere enviar unas flores
para el día del amor y la amistad, o como lo llaman el San Valentín en Europa, pues no es recomendable que para usted ahorrar costos envíe las flores por transporte marítimo, porque seguramente llegarán deterioradas. Lo mismo que uno podría decir que enviar una serie de bananos, de frutas, por vía aérea es mejor porque llegan más rápido. No, particularmente con el banano, los grados de madurez del consumo del banano en Europa no es como en América. Entonces hay que mandar los bananos muy verdes para que en el transporte se vayan un poco madurando, y eso no se logra si no se envía por barco, vía marítima. Entonces el primero es la naturaleza del producto. El segundo es la infraestructura, digamos, tecnológica y de transporte en sí misma. ¿Me explico? Usted puede analizar cosas como las siguientes. Hay ciudades que están a 4 o 5 mil kilómetros de distancia de otra ciudad, y usted puede tomarle 5 o 6 horas el viaje. Estamos hablando de 5 mil kilómetros. Sin embargo, hay poblaciones y ciudades que están a 300, 400 kilómetros de distancia y no le toma a usted 5 o 6 horas, sino 11, 12 horas. Porque eso no depende de la distancia en kilómetros, sino de la infraestructura. En otras palabras, el transporte, la distancia del transporte no se mide en kilómetros, se mide en infraestructura. Entonces, bajo esas dos consideraciones, el tema de la naturaleza del producto y la infraestructura, tenemos que definir cuál es el transporte que vamos a utilizar para movilizar los bienes. El segundo elemento de la logística es el embalaje. El embalaje es aquel empaque que sirve para proteger el producto en el transporte. Tiene grandes diseños, no tiene grandes impresiones, dibujos, no, es algo muy sencillo, porque su objetivo no es que sirva como atractivo para ser adquirido los productos, sino su objetivo es proteger el producto en el transporte. Normalmente son unas cajas de color beige que tienen una serie de nomenclaturas. En algunas dice frágil, en otras dice no estive más de 10 cajas, en otras dice este lado arriba. Es decir, hay una serie de nomenclaturas que se ponen en las cajas. Incluso cuando estamos hablando de un producto que, por ejemplo, no se deben estivar más de 10 cajas, entonces las empresas utilizan unas tarimas que le llaman pallets, en un proceso que se ha denominado proceso de paletización, para que usted pueda apilar las 10 cajas en una tarima, poner otra tarima encima y apilar otras 10 cajas, y así poder todas las cajas que usted necesita apilar en un solo montón. Ese es el tema del embalaje, que no hay que confundir con el envase y el empaque propiamente dicho. En ningún programa lo señalé, pero lo voy a reiterar, que el envase es utilizado cuando el producto es líquido. Por ejemplo, en los productos farmacéuticos, en esas botellitas va el líquido y ese es un envase al que se le adhiere una etiqueta, por ejemplo. Ese envase va en una cajita de cartón que se conoce como empaque. Y luego, para transportarlos, entonces todos esos empaques con los envases adentro se ponen en una caja de cartón de color beige y se transportan. Ese es el embalaje. Y es vital para la movilización de los productos. Entre otras cosas porque hay productos que no requieren embalaje, pero que tienen que ser protegidos en el transporte. Por ejemplo, aquellos productos que requieren cadenas de frío. Esto también obviamente incide en el tipo de transporte que vamos a usar. Digamos que eso se conocen como freezer, esos productos que son unos thermokin, en los cuales se pueden introducir para proteger quesos, lácteos, todos aquellos altamente perecederos, y hay que saberlos manejar para que los productos, por ejemplo, cuando se va a apilar pescados, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque muchas veces
hay gente que, desconociendo las leyes de la logística o los postulados de la logística, primero apila los pescados y luego los congela, y obviamente se van deteriorando. El proceso es distinto, es primero congelarlos y luego apilarlos. Y eso es para protegerlos en el transporte, que es la razón de ser del embalaje. El tercer elemento de la logística es el manejo de inventarios. La primera meta de los inventarios es evitar caer en lo que los franceses llaman ruptura, es decir, que se les pida productos y el producto está agotado. Y eso sucede muy a menudo. Entonces, las organizaciones necesitan establecer un sistema de inventarios. Pueden haber inventarios ABC, de acuerdo con la categoría y la rotación de los productos. Pueden haber inventarios permanentes, inventarios periódicos. Los inventarios periódicos son aquellos en los cuales usted pide cada cierto periodo de tiempo, cada semana, cada 15 días, y la cantidad que pide es distinta, depende de la demanda. Mientras que los permanentes son exactamente al contrario. Usted pide en periodos distintos, diferentes los unos a los otros, pero siempre pide la misma cantidad. En todos los casos es necesario que la organización haga una serie de cálculos, unos costeos, en los cuales usted pueda comparar si es mejor tener los productos almacenados, el costo del almacenamiento versus el costo de estar pidiendo. Y hay una serie de variables, una serie de parámetros para decir, mire, en este caso es más recomendable manejar los inventarios de forma permanente o de forma periódica, porque la intención, por eso hay que incluir en estos análisis, es evitar que la gente pida y yo no tenga, y entonces hay que incluir los famosos stock de seguridad, almacenamiento de seguridad, que no haga que uno llegue a una tienda y el producto no está, y entonces en la mente del consumidor queda un impacto que dice, no, ahí nunca de ese producto existe. Es muy peligroso para las organizaciones que esto suceda, y se evita si usted tiene un adecuado manejo de inventarios, que no solo incluye el tema de costos, incluye el sistema de operación por dentro de los inventarios. El cuarto componente es el manejo de los almacenes. Es claro que yo necesito tener una organización que me permita saber dónde están ubicados los productos para poder establecer tiempos de entrega. A veces se hacen por lotes, se ubican los lotes por regiones, incluso en algunos casos las empresas prefieren no tener un gran almacén, sino tenerlos separados en diferentes mercados, incluso más cerca de los demandantes que de los que fabrican los productos, para que el proceso de distribución sea más ágil y más rápido. Se tienen almacenes distribuidos en diferentes zonas de los mercados. El manejo del almacén es muy cuidadoso, porque puede suceder que si no se manejan de manera adecuada, entonces se entreguen productos que están a punto de vencerse o incluso ya con fechas caducadas, y es muy peligroso esto. Ahora, si la empresa solo tiene una operación local, digamos que es más sencillo el manejo de los almacenes, pero si tiene una operación nacional en 5, 6, 7 ciudades, hay que resolverlo como sea, porque no se puede dar el lujo a la empresa de no cumplirle a los clientes que tiene. Hay algunas organizaciones que los manejan por el modelo PEPS, primeras entradas, primeras salidas, otros dicen WEPS, últimas entradas, primeras salidas. Hay muchos mecanismos, pero lo importante es que su almacén esté organizado y que usted tenga un control, incluso sistematizado, con computador, que permita saber en qué almacén está qué lote, para poder saber, tener todas las decisiones que haya que tomar en función de la organización y las demandas. Por último, tenemos la gestión del pedido. La gestión del pedido no es otra cosa más que todo el proceso que le sucede al interior de la organización cuando llega un pedido.
sea que el pedido sea espontáneo o sea que el pedido sea solicitado, programado, pero hay que saber qué le pasa por dentro de la organización cuando se gestiona un pedido. Por ejemplo, ¿cuántas copias tiene que tener el pedido? O incluso cuando se paga la factura, ¿cuántas copias tiene que tener? ¿A dónde va? ¿Va a marketing? ¿A ventas? ¿A almacén? ¿A contabilidad? ¿A finanzas? ¿Al cliente? Es la gestión del pedido. Clave para poder tener un control y saber quién pidió cuándo y cuándo debo entregarle a partir de los plazos que yo he generado. Estos 5 elementos que componen la logística nos llevan a pensar con atención lo siguiente. En América Latina en los últimos años se ha acostumbrado a tercerizar muchas de las acciones que las empresas desarrollan. Muchas de ellas contratan, por ejemplo, call center para atender a los clientes. Habría que reflexionar qué tan positivo es. Otros contratan operadores logísticos y lo hacen por una razón básica. Es que la operación logística es muy compleja. La operación logística tiene muchísimo detalle y es muy paradójico, porque si uno de los elementos falla, todo lo que usted hizo, la promesa que hizo, el estudio que hizo para saber qué quiere el consumidor y todos los esfuerzos comunicacionales que usted desarrolló se pueden venir abajo porque un elemento de la logística falla. Entonces las organizaciones se han habituado últimamente a contratar operadores logísticos. Y esto ha generado una serie de debates en el mundo académico y empresarial, y se han hecho muchas investigaciones, y se ha descubierto paradójicamente que cuando usted cede su operación logística a un tercero, su nivel de servicio baja. Y máxime cuando ese operador logístico no es exclusivo suyo, sino que ese operador logístico también atiende a otros, incluso a los de su competencia. Entonces se ha generado un debate que nosotros vamos a abordar en un futuro programa con elementos mucho más precisos de qué tan sugerible es que usted contrate operadores logísticos en vez de usted tener su propia logística. Por supuesto que se sabe que tener la propia logística es una complejidad para la organización, pero los hechos han evidenciado que es mucho mejor, sobre todo porque usted está entregándole a un tercero el elemento clave para que la promesa que usted le hizo al consumidor se le cumpla. Y han sucedido muchos fenómenos deplorables para el servicio al cliente. Y sobre todo porque el consumidor no ve al operador logístico, el consumidor ve a la empresa. Es cierto también que este proceso es complejo. De hecho, el hecho logístico, el proceso logístico es tan complejo que en este momento en el mundo entero hay profesiones dedicadas completamente a aprender de logística, y existen especializaciones, maestrías, incluso se han hecho investigaciones doctorales. De hecho, yo estoy dirigiendo una sobre el tema de la logística en las microempresas del sector tradicional colombiano, porque se requiere un nivel de especialidad y de especialización tan profundo que vale la pena que sobre la logística reflexionemos, sobre todo por una razón muy simple. Si le he venido diciendo que le debo cumplir al consumidor lo que le prometí cuando arranqué el proceso, y yo al final del proceso le entrego la responsabilidad a un tercero, por más que haya cláusulas de los acuerdos comerciales, etcétera, si ese operador logístico no hace la tarea como la debe hacer, todo lo que yo prometí aquí se viene abajo. En lo personal conozco casos, no solo colombianos, sino en varios países de América Latina, en los cuales se hacen innovadoras promesas. Se obtienen productos de una
necesidad inimaginable para el consumidor, tal y como lo necesita. La empresa encontró el nicho en el cual podría obtener mejores resultados, hace una campaña publicitaria, una campaña comunicacional integral, convence a la gente, la persuade de las bondades del producto y falla en la logística. Y entonces todo se vino abajo. Por eso el tema logístico no es un tema menor, es un tema fundamental. Y por eso vamos a insistir en próximos programas sobre la logística. Vamos a ir a penetrar en cada uno de los componentes y vamos a ir viendo todos los elementos que implican dar un buen servicio a los diferentes clientes que participan en la cadena y que confluyen en la satisfacción del consumidor final. Este es nuestro primer programa de reflexión de la logística. Vendrán muchos más que incluirán elementos como si los canales de distribución son eliminables, por ejemplo, o son sustituibles, porque se supone que a mayor número de distribuidores e intermediarios el precio al final sale más elevado, y entonces bajo esta afirmación se han considerado que sería bueno reducir los canales. Vamos a ver si esto es posible o no, e incluyendo obviamente la logística. Espero que con este nuevo programa sigamos en este esfuerzo que hemos venido haciendo con el apoyo de todos ustedes, de seguir profundizando en el marketing desde la realidad y desde la teoría, y sobre todo profundizando en nuestro contexto. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y espero verlos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias.